Bienvenidos amigos a un nuevo video. Qué mejor que un día primaveral como es hoy para hacer este excelente corte que encontré en el supermercado, el famoso Tomahawk. No sé si será el original, pero se parece bastante. La verdad que siempre lo quise hacer y nunca lo encontraba de la forma que lo encontré hoy. Pesa casi 2 kilos de carne tiene. Vamos a empezar con esto. Esto es muy importante. De entrada, lo primero de todo es sacarle toda esta parte que por supuesto no la vamos a tirar porque necesitamos el hueso limpio. Ahora más adelante les voy a decir por qué. Esto mayormente es grasa, tiene un poquito de carne, pero no necesitamos el hueso que esté limpio. Por supuesto, esto lo voy a poner también a la parrilla. Esto se va a hacer más rápido y vamos a ir picoteando. La grasita ya la voy a tirar al fuego, que ya lo tenemos prendido, porque necesitamos mucho fuego para que vaya dando clima a nuestro... Mirá cómo se prende. Ahí yo creo que está bien. Lo primero que vamos a hacer es un poquitito de aceite. La grasa se la voy a dejar. Después, si la sacamos al final. Y yo acá tengo una mezcla de sal y pimienta. Nada más le voy a poner. Una buena cantidad porque el corte es grande. Es una maravilla este corte. Lo mismo acá. El aceite no solo ayuda a que se pegue mejor, sino a que después se cocine mejor. Y acá también. Y esto, antes de ponerlo a la parrilla, lo voy a dejar más o menos entre media hora y 40 minutos, hasta que el fuego esté bien fuerte, pero quiero que la carne absorba la sal y la pimienta para que tenga un mejor sabor en todos lados. Para acompañar, voy a cortar unas papas en cuadraditos. Fíjate que no son muy grandes. Más o menos así. Pongo un poquito de aceite. No mucho, pero lo suficiente para que cubran todas las papas. O sea, cuando las revuelvo, un poquito de sal, un poquito de pimentón. Esto es todo a gusto. Y le voy a poner pan rallado. Un poquito. No hace falta que cubra todo. Es para que le dé un toque nada más. En una bandeja que está bien cocida con aceite, tiro todo. Esto va a hacer que no se pegue. Y lo mando al horno. La parte de abajo que está más caliente. Acá ya tenemos el fuego bien fuerte. Voy a poner, sin moverlo, bien arriba al fuego, con un peso. Quiero que se marque bien las vetas
las rayas de la parrilla. Esto con el fuego bien fuerte lo voy a dejar más o menos 4 minutos por lado. Después vamos a seguir con la cocción, pero quiero que esté bien crocante todo el exterior de la carne. El hueso ahora no importa. Cada tanto va a haber una llamita de la leña. Eso es bueno también. Vamos a ver. Esa llama viene re bien. Vamos a darlo vuelta. Muy bien ahí. Y otra vez. 5 minutos más para que se termine de hacer buena crosta en el exterior. Bueno, tuve que repetir el proceso porque el calor apagó el celular donde, con lo que filmo. Decía que una vez que ya está listo, lo saco y le doy una cocción en los laterales, que yo ya la hice, pero no quedó grabada porque se calentó el celular. Unos 2, 3 minutos los tenemos así, todo alrededor de la grasa, para que se cocine bien la grasa y quede bien crocantita. Ahora, esto voy a hacer una cocción indirecta. Lo pongo, que el hueso esté arriba al fuego y le pongo una bandejita abajo. El hueso va a transmitir el calor a toda la carne y va a terminar de cocinar la parte esa que está al costadito de la carne y lo tapo. Así todo el calor que sube del fuego va rotando a través de esta bandejita, obviamente, improvisada, y va a cocinarla. Aproximadamente 20 minutos por lado. Esperemos que esta vez lo haya grabado. Vamos a ver cómo está esto. 20 minutos. Se lo ve bien jugosito, ¿eh? ¿Ves? Mira. 20 minutos más. Siempre viene bien una copita de vino para acompañar. Esto va muy bien, el huesito ya se está cocinando como yo quería. Vamos a dejarlo, no hay que moverlo, yo, para, bueno, tomar un vasito de vino. Para ir pintándolo, ahora que lo doy vuelta, voy poniendo en un sartén que se caliente, que puede ir al fuego, por supuesto, ¿no? Un poquitito de manteca. Vamos a esperar que se derrita. Y un poquitito de romero. Si tenés romero en rama, mucho mejor. Yo no tenía. Cuando está ya lo pones acá que hay fuego y se mantiene. Si no, el romero se puede quemar.
Un poquito de acá. Esto, aparte de sabor, le va a dar más brillo a la carne. Esto ya está listo, queda así. Como verán, hay menos cantidad, porque me serrucharon recién para comer. Voy a usar la misma bandejita, no se puede dejar nada solo. Esto ya lo voy a mantener calentito y la vamos a preparar para la carne. Tenemos los ladrones dentro de casa. Esto ya está, los vamos a sacar. Maravilloso este corte. No lo hice muy jugoso esta vez porque no es para mí solo. Ahí está. ¿Ven? A mí la verdad me gusta un poquito más jugoso todavía, ¿eh? Le ponemos un poquito de criolla. A ver cómo está esto. Exquisito. Este realmente es un corte que se come más bien jugoso, pero bueno, es como le gusta a la mayoría. Pero quedó espectacular, ¿eh? Siempre quise hacer esto. Así bueno, si te gustó el video, suscríbete, es gratis y me ayuda a seguir haciendo más videos. Esta parte es la que se lleva el asador, la pegadita al hueso. Creo que sin duda es la más rica. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se rompe solo. No. Qué rico que está. Bueno. Ahora sí.